en este año, el 1 de junio, estamos convocados a acudir a votar por la renovación del Poder Judicial. Estamos a prácticamente 2 meses y medio de la elección judicial del próximo 1 de junio y hay muchas dudas. Los listados ya los recibió el Instituto Nacional Electoral y las boletas pues ya fueron aprobadas también desde que fue el 30 de enero. Sí, el objetivo de la reforma judicial es sanear el Poder Judicial y que haya justicia. 600 millones de boletas. De boletas. En media carta viene la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es una boleta color azul, la de ministros es color morado, la de jueces es amarilla y la de magistraturas de circuito vendría en un color, una especie de morado rosa. Porque discuten en el INE rechazar un proyecto para rechazar que los candidatos y las candidatas a la elección judicial, los que quieren ser personas juzgadoras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, incluso ministros o ministras de la Corte, no puedan usar sobrenombres o apodos en las boletas. ¿Se acuerdan que hace algunos meses, cuando recién estalló el boom sobre la reforma judicial y que les traté de explicar en qué consistía en las funciones de un juez, un ministro y un magistrado? Bueno, pues el próximo 1 de junio de este año 2025, esta reforma ya es un hecho totalmente, ya se materializó por completo y vas a salir a las calles a votar para elegir precisamente a estas personitas, jueces, ministros y magistrados. Entonces, para esto, porque supongo que no sabes o desconoces, igual que yo, todo este proceso, cómo es que se ha llevado a cabo, es que tengo una personita muy especial el día de hoy que nos va a estar comentando cómo va a ser todo este alboroto, cómo es que vamos a elegir, por qué, cómo se eligieron a estas personas, o sea, quién los puso ahí. Y para esto tenemos a mi querida amiga Rebeca, la doctora Rebeca Rodríguez Calderón, que no se les olvide su nombre. Ella es parte del Poder Judicial de nuestra Ciudad de México y es quien de primera mano nos va a contar cómo se va a llevar a cabo todo este proceso para que tú, personita, que a lo mejor no tienes ni idea o no conoces mucho del tema, inclusive no sabes mucho de derecho, sepas qué es lo que vas a hacer este 1 de junio. Así que, toda tu día, Rebeca. Hola, ¿qué tal? Pues sí, como lo acaban de comentar, es importante que la ciudadanía se informe acerca de lo que vamos a vivir el próximo 1 de junio, ya que es un hecho inédito, una elección judicial, primera vez que se va a vivir, y pues sí es muy importante que la gente sepa cómo es que llegaron los nombres de estas personas a las boletas judiciales. En este sentido, pues, te puedo platicar que resulta muy importante que sepamos que todo esto nace precisamente a raíz de la reforma judicial, que, bueno, desemboca en esta elección judicial que se está en estos momentos ejecutando tanto a nivel federal como a nivel local. En el caso de la Ciudad de México, el 30 de diciembre de 2024 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la convocatoria para integrar los listados de estos magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina, pero también del magistrados y magistrados, jueces y juezas de la Ciudad de México. Entonces, ¿este Tribunal de Disciplina es el que va a suplir al Consejo de la Judicatura Federal? Sí, conforme lo marca también toda esta reforma, ahora viene a ser constituido el Tribunal de Disciplina, que va a sustituir en sus funciones a lo que hasta ahora ha venido realizando el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Ok, y bueno, ¿cómo es que llegamos a estas personas? ¿Cuántas personas van a estar en este listado o por cuántas personas vamos a tener que votar? ¿Cómo es que se llegó a estos elegidos? Bueno, antes de eso te quisiera platicar que el pasado 30 de diciembre de 2024 salió la convocatoria para que se integraran los listados de las personas que iban a salir a las boletas para ocupar los cargos de magistradas, magistrados del Tribunal de Disciplina, pero también de magistradas, magistrados, jueces y juezas de la Ciudad de México. En este sentido, pues, esta misma convocatoria dispone que cada uno de los poderes de la Ciudad de México tiene que integrar un comité de evaluación, el cual va a su vez a arrojar el listado de las personas que lo van a integrar al final.
Pero bueno, es importante que conozcamos cómo fue el proceso interno de cada uno de los comités. Sí, porque, o sea, bueno, yo fui de las personas que estuvo criticando severamente precisamente este punto de elegir a cualquiera como una autoridad que es un juez, un magistrado, un ministro, porque tengo entendido por lo que estuve investigando de esta reforma es que se iban a quitar ciertos requisitos que anteriormente había y se iban a agregar otros, como por ejemplo cartas de recomendación, que no tuvieran tantos años, de experiencia, o sea, iba a ser como que también abierto a los jóvenes, por ejemplo, que apenas van empezando una carrera, siempre y cuando tuvieran como un buen desarrollo. O sea, ¿cómo fue esta elección de estas personitas? Decir, tú eres el indicado para ser juez. Sí, bueno, efectivamente, el primer paso que había que cubrir en cada uno de los comités era precisamente cubrir los requisitos que establecía la convocatoria y también la Constitución. En este sentido, bueno, vienen requisitos como el tener la ciudadanía mexicana por nacimiento, el haber decidido durante el año previo a la elección, también en México, el contar con un promedio de mínimo de 8 en las áreas generales, pero de un promedio mínimo de 9 en las materias que estuvieran relacionadas con el cargo al que estás aspirando. Entonces, estos candados que se van poniendo hacen que, pues, del todo no cualquiera podía participar, ¿no? Lo primero era cumplir con estos requisitos. Así es como cada uno de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sacaron un primer listado que se conoció como el listado de las personas elegibles, que con el solo hecho de contar con los requisitos de la convocatoria estaban capacitados para participar en el proceso. Oye, o sea, que bueno, es que en la carrera de Derecho yo estuve en la UNAM, bueno, Rebe también estuvo en la UNAM. En las materias recuerdo que tuve, venía práctica forense de Derecho Civil, Derecho Procesal, Civil, por ejemplo. Entonces, si tú eres un juez que se está postulando a ser juez de un juzgado civil, valga la redundancia, entonces tienes que tener un buen promedio en esas materias. Así es, vamos a suponer que esta persona se quiere postular para el cargo de juez en materia civil. Entonces, en estricto sentido, el comité de evaluación tendrá que analizar tanto tu historial académico completo, en el cual tienes que cubrir el promedio mínimo de 8, pero para el cargo que estés aspirando te van a revisar las materias que son correspondientes a esa rama. En este caso, el juez civil tendría que ser analizado sus materias en la rama del derecho civil y en estas tendría que tener un promedio mínimo de 9. Ok, está súper interesante, o sea, nada de que pasaste, ¿no? Te fijan en todos los detalles y bueno, esa cuestión de las cartas de recomendación tan controversiales que estuvieron haciendo hasta memes y todo. Sí, bueno, lo que pasa es que la misma convocatoria establece que para poder inscribirte, registrarte, tenías que, entre tus documentos, presentar 5 cartas de recomendación de tus vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, pues que de una u otra manera avalaran tu trayectoria, ¿no? Y todo este bagaje con el que estás presentándote al proceso. Yo me acuerdo algo muy interesante que me habías platicado el otro día, era algo como de que cada poder del Estado iba a tener como su propio proceso de elección. Entonces comentabas algo de que el legislativo tenía su propio procedimiento, el judicial su propio procedimiento, igual el ejecutivo. ¿Cómo fue cada uno? Bueno, la página que se abrió, el micrositio que se abrió para que pudieras registrarte, te daba la opción como candidato para que ellos pudieran elegir cuál de los comités los iba a evaluar. Ellos podían elegir uno, podían elegir 2 o los 3 incluso, y esto era elección libre de los aspirantes. Ahora, una vez que tenían este listado compacto, era enviado a cada uno de los comités para que ellos sacaran este primer listado de personas elegibles. Posterior a ello se les dio un periodo de aproximadamente fueron 2 semanas, 3 semanas, de que ellos tenían que realizar su propio proceso de selección o de evaluación para obtener el segundo listado que sacó cada uno de los comités. Y lo conocimos como el listado de las personas mejor evaluadas o más idóneas para aspirar al cargo.
Y esto pues, aquí es importante conocer que cada uno de los comités aplicó los parámetros que consideró idóneos y correspondientes para obtener este listado, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Comité del Poder Legislativo, ellos agregaron algo que fue novedoso en relación con los otros comités, que fue que pidieron opiniones públicas o opiniones ciudadanas. En este sentido, pues también vimos por ahí en las redes sociales a varias personas solicitando el apoyo de estas opiniones ciudadanas, ¿no? Que fue algo un poco interesante. Bueno, un poco interesante y un poco también repetitivo, porque cada rato veías ahí en cadenas de WhatsApp, vota por tal, ayúdame a recomendar a mi amigo, ayúdame a recomendar a tal. O sea, como que empecé a ver ahí mucho apoyo de gente detrás de cada candidato para ir compartiendo como que sus perfiles y que fueran haciendo cartas de recomendación. Y el poder del Estado, ¿cómo fue que hizo todo esto? Bueno, es que te comento que una vez que acabaron ellos de aplicar este proceso de evaluación y sacan estos listados de las personas mejor evaluadas, venimos a una tercera fase, ¿no? La primera, entonces, es la convocatoria, el link, ¿no? Entras a la página y el registro. Es el registro. La segunda fase es todo este proceso, entonces, de las recomendaciones. Sí, bueno, después de que se hizo el registro viene la evaluación de que cumples con los requisitos. Posterior a ello viene ahora sí una evaluación curricular en la que cada uno de los comités se sentaron a evaluar los currículums de los participantes para poder obtener ese listado de las personas mejor evaluadas conforme a sus antecedentes curriculares. Entonces, por ejemplo, elegía el Poder Legislativo 10, el Poder Ejecutivo 10, el Poder del Estado 10, y estos son los últimos en la lista. Bueno, no hubo un número, en este momento del proceso no hubo un número al cual ellos tuvieron que llegar, porque aquí simplemente fueron los mejores evaluados, y todas estas personas fueron a una tercera fase de selección, que lo conocimos como la insaculación o tómbola. La famosa insaculación. Y esta tómbola, entraron los nombres de todas estas personas mejor evaluadas y ya en este punto el azar, la suerte, fue la que determinó quién de esas personas que fueron mejor evaluadas ahora iban a aparecer en las boletas. Bueno, por una parte, para los que no saben qué es insaculación, es este proceso al azar, es este sorteo, esta tómbola de elijo un número y tú saliste ganador. Me pareció una idea bastante justa al estar al mismo rango de competitividad cada concursante, pero en cuestión de los jueces que vi que se estuvieron yendo, o sea, de ese lado se me hizo un poquito como, pues sí, injusto. Porque yo dije, empiezan a atacar por el problema de raíz, por aquellos servidores públicos que tienen más denuncias en contra, más procesos administrativos en contra, y que de repente usaban este mismo procedimiento de insaculación para los que se iban ahí. Siento que eso no fue equitativo de ninguna manera. No sé tú qué opinas al respecto. Bueno, lo que pasa es que la misma reforma judicial y la convocatoria establecen que en algún momento el 100% de las personas que hoy ocupan esos cargos tienen que ser relevados, ¿no? Entonces esta insaculación, para empezar, se dio a nivel federal, esa insaculación para sacar a las personas que hoy ocupan los cargos no se dio en el nivel de Ciudad de México. En Ciudad de México se manejó diferente. Aquí en Ciudad de México también se aplica lo mismo, es el 100% quienes tienen que ser relevados, sustituidos, pero se está manejando dos periodos. Unos van a salir ahorita en este año, 2025, y el resto saldrán en 2027. Entonces, por ejemplo, ahorita que comentas lo de la insaculación para determinar qué jueces ya se iban en este año, se manejó a nivel federal, pero bueno, me imagino yo que lo hicieron con este afán de no determinar ellos quiénes sí y quiénes no, sino que fuera la misma suerte, ¿no? Pero bueno, los que ahorita quedaron también van a salir, solamente que lo van a hacer. Solamente se adelantó todo el proceso para algunos. Bueno, y después de todo este proceso tan controversial e innovador, bueno, no sé si sea innovador en otros países, la verdad desconozco, que ha sido la insaculación,
¿Qué sigue? ¿Qué prosigue ya? O sea, ya se concluye ahí las fases de elección, ya se llega al voto popular. ¿Cómo va a ser todo esto? Sí, mira, lo que va a concluir en este punto es la participación de los comités. Ellos con esto concluyen su participación porque con esto obtienen este listado final de personas insaculadas y lo mandaron a lo que es la comisión especial de todo este proceso de selección. Esta, a su vez, es enviada ya, los listados finales son enviados al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es el encargado de ahora, a partir de este punto, de llevar a cabo todo el proceso de elección judicial. Igual que como cuando vamos a votar por presidentes, diputados, senadores. Así es, va a ser muy similar el esquema. No te puedo decir que va a ser idéntico porque hay muchas limitaciones, principalmente presupuestarias, que no permiten que se aplique un ejercicio electoral idéntico al que conocemos. Pero sí, efectivamente, el Instituto Electoral va a organizar, aún ya se sabe que van a ser 11 distritos judiciales en Ciudad de México, los que se van en los que se va a distribuir a los candidatos para que la gente vote por ellos, pero va a ser el mismo esquema. Va a haber urnas, la gente tiene que salir a votar con su credencial de elector para elegir a sus futuros magistrados, magistradas, juezas y jueces de la Ciudad de México. Entonces, en donde normalmente vamos a votar en cada proceso de elección, ¿es donde nos va a tocar nuestra casilla? No, ahí yo lo que le recomiendo al público es que estén informados, porque en realidad no va a ser en la misma sección que nos corresponde cuando hemos ido a votar para otros cargos de elección popular. Les comentaba que por esta misma situación de presupuesto, el Instituto Electoral determinó ciertos distritos judiciales en los cuales se nos va a ir informando a la ciudadanía cómo y en qué términos tenemos que salir a votar. Por eso yo les recomiendo que sigan manteniéndose informados. Es muy importante hacerlo. Sí, porque incluso, no sé cómo vayan a manejar los números de candidatos a elegir, pero deben ser muchísimos, porque supongo que van a elegir un juez por cada área, ¿no? O sea, civil, familiar, laboral, etcétera. Entonces, va a ser bastante amplio. Es de mucha gente. Son muchos nombres, es lo que también se ha dicho mucho, de que las boletas pueden salir tan cargadas de nombres que pueden confundir o cansar al electorado, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que al menos el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha determinado que mejor hacerlo por distritos judiciales, pero aquí sí conviene estar más al pendiente de los medios de comunicación, porque es información que ha ido saliendo y fluyendo a cuentagota, entonces es muy importante estar atentos. Además, yo creo que esto, lo que comentaba al principio, cuando se empezó a lanzar todo este proyecto de elecciones, dije, es que va a haber una desventaja gravísima, porque aquellas personas que estén más presentes en las mentes visualmente de todos los demás, son aquellas personas a quienes van a elegir. ¿Por qué? Porque le están invirtiendo en difusión, en medios, en sus campañas. Entonces la gente va a votar por quien ve más en las redes sociales, por quien está viendo más a lo mejor en espacios televisivos incluso, porque así realmente que se pongan a investigar sobre cada candidato lo veo muy complicado. Yo creo que va a haber una inequidad en presupuestos de los competidores, porque obviamente va a haber quienes quieran meterle esas campañas políticas. ¿Y quiénes van a querer invertir en esas campañas? Las esferas más altas, que es el crimen organizado, y gente de la minoría que tiene el 3% de la riqueza del país. No sé tú qué opinas al respecto. Pues este sí es un tema preocupante, porque efectivamente si lo dejan de manera libre, pues es evidente que no todos los candidatos van a contar con los mismos recursos. Máxime que en este ejercicio electoral se le está dejando completamente que el gasto lo absorbe el candidato, ¿no? Lo que no vemos, por ejemplo, en otras jornadas electorales. Se les da un presupuesto a los partidos políticos, pues en esta ocasión así no va a ser. Es el propio candidato el que tiene que erogar estos gastos, y pues esto sí complica, ¿no? Están poniendo algunos topes, hay que estar muy al pendiente. En Ciudad de México todavía no ha salido esta información, pero nos guiamos un poquito por lo que ha sido el proceso federal, y han establecido topes de presupuesto para invertir en esta situación. Esto como un medio de control para que no exista esta disparidad. Imagínate, tu competidor, que por tu currículum, porque obviamente así como hay gente preparada,
hay gente que ha comprado títulos, ¿no? Y hemos sabido en muchísimas ocasiones que no son personas realmente académicas, que tengan un buen desempeño. Entonces, sí te ponen una desventaja para ti que has ido creciendo desde abajo, que te has esforzado, que, o sea, a lo mejor no cuentas con el apoyo de muchísimas redes a tu alrededor. Sí veo una diferencia abismal. Espero que la gente pueda mantenerse más comunicada ahorita que tenemos las redes sociales al alcance. Investiguen bien a sus candidatos, vean sus currículums, sus historias de vida, todo, para que tomen buenas elecciones, porque hay gente que vale la pena. O sea, hay gente que independientemente de que yo opine que no es buena idea este proceso electoral, sí pienso que tiene que haber una renovación en todo el sistema, no nada más el judicial. Yo lo que invito a todo el público es a que sí, efectivamente, se mantengan informados, no solamente del proceso, sino una vez que ya salgan a la luz pública, todos estos currículos o semblanzas de cada uno de los candidatos, se den el tiempo de leerlos, de conocer a sus candidatos y apoyen a quienes ustedes consideren que tienen la mayor preparación. Eso es muy importante. Y pues nada, chicos, o sea, sigan cuestionándose todo el tiempo, sigan informándose. Si tienen dudas de cómo va a ser ya este proceso materialmente, lo que comentábamos hace un momento con Rebe, lo de las casillas, esta difusión que va a tener, cuántos candidatos vamos a tener acceso a poder elegir, estén al pendiente de nuestras redes sociales porque Rebe va a estar compartiendo muchísima información al respecto que les va a ayudar en todo este proceso. Déjenos en los comentarios todas las dudas que tengan sobre este tema, porque creo que apenas está todavía en pañales, a pesar de que ya está aquí a la vuelta. Creo que aún es un nuevo cambio, es una nueva transición que le espera a nuestro país. Esperemos que sea para lo mejor, esperemos que la gente que llegue fresca y renovada realmente le hagan justicia a nuestro país, que bastante falta le hace. Recuerden entonces mantenerse informados y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o por cualquier medio de comunicación, pero es importante que lo hagan y sobre todo que cuando vayan a las urnas estén informados. Mucho ojo. Los quiero mucho. Cuídense. ¡Mua! Los quiero.